Buenas tardes, la siguiente es la presentación de Historia de las Sociedades para la asignatura de Sociedades de la Universidad de la Gran Colombia por Caterina Ríos García. Para comenzar, es importante aclarar que la historia nos lleva a un contexto sobre el cual se ha construido todo nuestro concepto actual respecto al tema de las sociedades. Es por ello que debemos tener en cuenta que las sociedades como forma de asociación colaborativa no ha existido siempre. Hay unas formas primitivas de asociación, pero estas realmente nacen bajo unas condiciones que hicieron posible su aparición y estas son en su mayoría de tipo económico porque pues las sociedades son de tipo mercantil, en su mayoría. Y por lo mismo ella ha tenido un desarrollo paralelo al desarrollo del comercio. Encontramos varias etapas de desarrollo entre las que están la sociedad antigua. Generalmente hablamos de los fenicios en un inicio, donde hablaban del préstamo de la gruesa aventura. De la gruesa aventura era básicamente que una persona entregaba un dinero para que otra persona en un barco fuera a distribuir una mercancía con el compromiso de que cuando volviera dependía de dos cosas. Uno, si fracasaba la aventura, entonces pues no había ningún tipo de reconocimiento para la persona que invirtió y si era exitoso, pues le daba la parte del pago más unas utilidades. Aquí se relaciona básicamente con el intuito pecuniae propio en la actualidad de la sociedad anónima. En Roma hablamos de los ciudadanos, se ocuparon de operaciones civiles más que de operaciones mercantiles. Sin embargo, hablan del ius fraternitatis que liga a los comuneros y es el fondo de las relaciones jurídicas que unen a los socios. De igual forma, se crean asociaciones de publicanos para el cobro de impuestos, explotación de minas y transporte, y es muy importante resaltar. Posteriormente, en la Edad Media, se habla de que los nobles y los sacerdotes no podían ejercer el comercio y en la parte religiosa se censuraba todo el tema de cobro de impuestos. Es allí donde se habla de que especulaban por medio de terceras personas, es decir, que las personas que no podían ejercer esta actividad lo hacían a través de un comerciante y recibían a cambio unos beneficios. Aquí se habla del contrato de comando, que este no fue censurado, y se habla del origen de la sociedad comandita, pues ella consiste en que unos aportan el capital, pero no pueden incluirse en la administración, pues esta corresponde a otros que son los socios gestores. También en la Edad Media hablamos que esta fue la base para futuras sociedades mercantiles, como veremos más adelante. Hubo una reaparición del comercio después de las invasiones bárbaras, reflejado en las cruzadas, las ferias, las transformaciones agrícolas, el avance naval y la multiplicación del comercio. Todo esto dando fuerza al desarrollo de grupos societarios, por lo que el campo para el desarrollo de estas ya se empezó a generar con el ánimo de lucro. Es aquí donde se pasa de un derecho mercantil a un derecho de clase y con la Revolución Francesa se pasa de un derecho de comerciantes a un derecho de actos de comercio. Finalmente, en la época de la colonia, se hablan de varias características que se generaron en esta época con base a la cual se formaron los conceptos actuales. Las personas jurídicas cuyo patrimonio era diferente al de los participantes se podían constituir documentos probatorios de inscripción en el libro de socios y títulos de acciones. La estructura privada de la compañía no alcanzaba el pleno desarrollo como tal. Se hablaba de que las particiones sociales eran de distinto valor inicialmente. Habían unos accionistas llamados de segundo orden que recibían un margen de utilidades y hablaban de una responsabilidad ilimitada del accionista frente a los terceros.
Cada modalidad de sociedad posee una historia propia y la vamos a ver rápidamente en los modelos principales. A continuación. La sociedad colectiva, como hablábamos, tuvo una forma social muy antigua, pero principalmente se reconoció en la Alta Edad Media como consecuencia de la reactivación comercial de la que hablamos hace un momento. Tuvo en Italia un origen familiar, pues estas fue del feudalismo, todos los nobles heredaron a sus hijos y demás todo su patrimonio, y con este capital se constituyó la masa patrimonial dejada a los herederos, quienes eran los que aportaban dicho patrimonio a la empresa familiar. Esta tenía responsabilidad solidaria y limitada por parte de los agremiados. Reconocieron la importancia de solemnizar la sociedad, es decir, dejarla en un documento escrito. Y adicionalmente ya se empieza a hablar de esta forma societaria en diferentes partes del mundo: en Francia bajo el nombre de la sociedad general, en Alemania de sociedad aparente, en Estados Unidos y en Inglaterra como el partnership. Posteriormente, las sociedades comanditarias, como ya lo dijimos hace un rato, vienen de la Edad Media del siglo XII aproximadamente por las reconocidas sociedades en comenta. Hablamos de que las partes están conformados pues por un comanditario y un comanditado, y a veces puede confundirse con la vera societas y las societas maris, que eran contratos que se hacían del comercio, que venían del comercio marítimo. Allí en Florencia, por la ley 1408, se definió que debía ser registrada esta sociedad, y hablaban de que era un pacto privado que no tenía uso de razón social. Este commendare viene de confiar, depositar, encomendar o conferir un mandato. En cuanto a la sociedad de responsabilidad limitada, esta data de la expedición de la Ley Federal Alemana del 20 de abril de 1892, respondiendo a unas necesidades sociales y mercantiles de una base capitalista y de una dirección personal. Esta no se gestó por costumbre, sino es como la diferencia es porque esta se realizó por la legislación propiamente. En cuanto a la sociedad anónima, esta tiene una historia compleja, tiene bastantes aportes al desarrollo societario. Sin embargo, queremos exponer las dos corrientes principales sobre las que se gestó este concepto. Hay una que dice que fue la Societas Vectigalium, que hablaba de que creaban los publicanos para servir los intermediarios entre el Estado y los contribuyentes, y la Societas Publicanorum, que era otra corriente principalmente mayoritaria, donde varias personas aportaban bienes, actividades con el objeto del ánimo lucre. Finalmente, la sociedad por acciones simplificada es la más moderna de las sociedades con las que contamos en Colombia. Se generó por la Ley 1258 de 2008 por una tendencia a simplificar las legislaciones, guardando un equilibrio con ciertas normas de orden público que permitan control y supervisión por parte de los entes del Estado. Estas diferencias en cuanto a mecanismo de constitución tienen diferencias en cuanto a mecanismo de constitución, registro, capacidad societaria, desarrollo de cualquier actividad lícita en comparación. Tomado de Leal Hildebrando, Derechos de Sociedades Comerciales, Editorial Ledger.